Bueno, veamos cómo decir. Saludos, damas, hembras, Paris, aquí. No. Este lunes empieza Habitat 3, un congreso internacional organizado por la ONU para poder discutir las formas de organizar un desarrollo sostenible en los centros urbanos, centros rurales y en general todo centro organizado humanamente, todos los centros humanos. Resulta entonces que Quito es la sede porque tiene el título de ser el primer patrimonio cultural de la humanidad, junto con una parte de Polonia. Además, tiene varios premios últimamente de ser el mejor sitio turístico, tiene un Oscar al turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el problema va mucho más allá de eso. No. Sin embargo, hay ciertas cosas que no van a decir en Habitat 3. Primero, que no se ha arreglado más que la parte del centro hacia el norte de la ciudad y no el norte completo. Lo que les importa a las autoridades mostrar bonito es desde los dos puentes, los túneles y no más allá, desde la Ronda hasta la Alameda y después hasta el Parque La Carolina. Más al sur no hay tanto cuidado y más al norte la gente se cuida sola porque tiene dinero. Más al norte ya no hay tanto cuidado otra vez. Entonces, ¿cómo se puede tener la sede de Habitat 3 de una cosa tan grande en una ciudad donde los grafitis ocupan más del 50%, más de la mitad de las casas que hay en la ciudad, más de la mitad de las paredes? Tuvieron que repintar toda la parte donde va a ser la sede, tuvieron que resembrar las plantas de ahí, tuvieron que reubicar los bloques del piso porque no estaban bien puestos y si se pisaba después de un día de lluvia se te mojaban los pies. También, ¿qué clase de sede podemos ser si es que las personas mendigan por gusto? Literalmente. En el centro de Quito, de lunes a viernes, casi no hay gente mendigando. Sábados y domingos hay filas fuera de las iglesias pidiendo dinero porque dicen que no tienen. Se puede ver incluso las mujeres con bebés que no reaccionan. Bueno, se ve en el centro un número de mujeres que no reaccionan. No, se puede ver un número de mujeres con bebés que no reaccionan pidiendo dinero, guardándose lo que les dan, que son monedas de alto valor y billetes, para que siga pareciendo que no les dan nada. Aparte, no se puede uno subir a un bus sin que haya al menos una persona pidiendo algo que le den, pidiendo, es decir, mendigando. O también vendiendo alguna cosa por hacerte tener pena, o cantando, o haciendo cualquier otra cosa sin diciendo lo mismo, que no tiene trabajo, que no puede conseguir o que ha tenido alguna tragedia. Se ve a las mismas personas ciegas pidiendo una caridad, pero ahora esas personas ya tienen mejor ropa y ya tienen mejor posición, obviamente, ya tienen celular, pero siguen pidiendo dinero. ¿Qué desarrollo sostenible se espera si en la ciudad sede todavía el crimen está al borde de los buses y de las calles? Todos los días se ven los robos, todos los días hay policías buscando dónde se encuentran los que venden droga y todavía no se hace nada al respecto. Todavía no se puede hacer nada al respecto. ¿Qué clase de desarrollo sostenible se espera en una ciudad donde los profesores están más acorralados y amenazados que los mismos criminales? Donde no pueden hacer literalmente nada porque todo les suscita una infracción. Y donde incluso pedir unos 10 centavos para arreglar una ventana les acarrea problemas. Además, las escuelas están más inseguras porque ya no hay guardias y no hay presupuesto para ellos.
Y los jóvenes están más irresponsables porque ya no pueden perder el año, aunque quieran, no pueden perder el año aunque quieran. ¿Qué clase de hábitat vamos a tener aquí si los problemas más profundos de la ciudad no se han resuelto? Uno no podría, en una ciudad realmente sostenible, resiliente, cooperadora y todo lo que dice el Hábitat 3, no sería necesario que al subir al bus uno tenga que cuidar sus espaldas, cuidar su mochila y cuidar de no estar solo, porque de caso contrario termina siendo víctima de un asalto, sea dándose cuenta o sin darse. Y también también qué clases de desarrollo se espera en un sitio donde se oculta la real verdad del asunto, donde no hay sector público que disfrace lo que realmente está pasando para hacer quedar bien al gobierno y hacer quedar bien a su propia organización. Es lo que está pasando. Hay una mitad del ejido, que es el parque donde se encuentra la sede del Hábitat 3, que se ha arreglado por completo, mientras la otra mitad no. Así de literales son las cosas. Y a partir del San Roque, uno de los barrios más peligrosos de Quito, ya no se encuentra tampoco demasiada seguridad, a pesar de que han aumentado la cantidad de policías. Disminuyó la seguridad porque los policías ya no tienen la autoridad para poder atrapar a los criminales. Tienen que dedicarse al tráfico o tienen que dedicarse a estar ahí, nada más. Y ahora que viene el Hábitat 3, todos se van a dedicar a cuidar a todos los invitados que van a venir. Entonces, ¿qué pasará con el resto del hábitat? Del hábitat en el que vivimos todos. ¿Qué conclusión se puede sacar? Pues al menos esperemos que el Hábitat 3 venga con cuidado para que no le pase nada. Y que todos los que se encuentren fuera del Hábitat 3 tengan más cuidado. Para que siquiera lo que les pase sea poquito y puedan agradecer de que no fue nada peor. Porque a pesar de todo siempre es la culpa de uno y siempre puede ser peor. Gracias.